Hola, hola, buena gente de Retomo. Esta es una continuación, es decir, sí, que fue interrumpida la clase anterior. Estamos en primer año, consultoría psicológica y primer cuatrimestre. Y este sería segunda parte de esos 6 primeros minutos que por razones técnicas tuvimos que interrumpir la vez anterior. Y ahora retomo. Recuerda que en ese comienzo de charla, habíamos señalado que ya teníamos que empezar a hacer la síntesis final. Hicimos la primera parte de la síntesis en términos de las dos primeras grandes referencias que debíamos abordar la consultoría psicológica para caracterizarla, qué tipo de fenómenos psíquicos y desde la perspectiva de la ciencia, es decir, como disciplina, que es profundamente teórica, y como profesión. Eso llegamos a instalar. Lo que no pudimos avanzar es, bueno, macanudo, y qué contenidos debemos identificar para poder avanzar en nuestros propósitos, ¿no? De que sea una verdadera introducción en este primer cuatrimestre. Y debiéramos recordar entonces que cuando hablamos de contenidos, los contenidos en función de lo que señalamos, que lo debemos hacer bajo esas condiciones que impone la ciencia, habíamos mencionado tres grandes momentos. Habíamos dicho los fundamentos epistemológicos, los procedimientos metodológicos y los recursos de la técnica. Eso ustedes tienen que tener una especie de mapa, donde van a ir agregando contenidos a lo largo de toda la carrera. Pero usted al final de la carrera tienen que responder esa pregunta de manera precisa, porque van a tener un título oficial, es de qué disciplina hablan y de qué profesión. ¿Qué profesión de esa disciplina? Y ahí ya saben ustedes que tienen que ubicarlo dentro del campo de los fenómenos psíquicos. Dentro de ese campo, la disciplina. Y esa disciplina, una profesión. Cuando decimos disciplina es teoría, cuando decimos profesión es práctica. Y luego de esa especie de primera aproximación, ordenar los saberes, los conocimientos. Y que ahí tienen ustedes tres andariveles, tres momentos que la ciencia exige. Y eso tiene que ver con lo epistemológico o fundamentos, lo metodológico o procedimientos y la técnica o recursos. Ustedes pueden hacerse un cuadrito con esto que les va a venir bien porque les va a ordenar, porque a lo largo de toda la carrera lo que vamos a hacer es llenar de contenido todo lo que estoy diciendo. Entonces, uno tiene que saber responder a cualquiera que le pregunta qué carrera estás estudiando, bueno, qué te recibís, bueno, y en qué consiste. Y ustedes dicen, bueno, desde el punto de vista teórico, como es científico, eso corresponde a la epistemología, que son los fundamentos. Pero los fundamentos epistemológicos de la teoría no va directamente a la realidad efectiva cuando uno ejerce la práctica, porque eso es abstracto. Entonces, para ir a la realidad, a los fenómenos efectivos, es necesario descender de los conceptos universales propios de la epistemología, que son los fundamentos, a la mediación para poder encontrar la forma de ir a la realidad. Uno no va a la realidad, estoy repitiendo porque esto ya lo hemos visto, pero es como síntesis final. Uno no va a la realidad con los fundamentos teóricos de la ciencia. No, en cuenta que esos fundamentos teóricos de la ciencia bajen, desciendan a categorías mediadoras, que ya no piense solamente en los fundamentos, sino que además de pensar en los fundamentos, también dirija la mirada a la realidad efectiva. Eso está a mitad de camino. Baja de los fundamentos que son teóricos, que es la epistemología, pero todavía no desemboca en la técnica, que es donde está la práctica, sino que tienen que encontrar esos mediadores, que es la metodología de la investigación, el método científico. Entonces, el método apropiado para esta carrera, cuyo título es de consultor psicológico, depende de los fundamentos.
epistemológico. Pero ahora debe poner esos fundamentos al servicio de la profesión. Eso sí, quiere decir que hay que bajar de lo abstracto de la teoría a el horizonte de la práctica. Pero todavía no es la práctica. Eso que está entre los fundamentos epistemológicos y el abordaje a la realidad efectiva, eso se llama metodología de la investigación. Entonces, el método específico vamos a tener que también ir dando cuenta de manera precisa, porque solo bajo esa condición de que ustedes se apropien del método que corresponda a esos fundamentos epistemológicos, después, tercer momento, tercer paso, ¿recuerdan? Ahí la técnica. La técnica es la que te sirve para abordar los fenómenos, habíamos dicho. Eso es lo que se llaman los recursos. Entonces ustedes tienen fundamentos epistemológicos, procedimientos metodológicos, recursos de la técnica. Ahora, vamos al tercer movimiento. Bueno, pero ¿dónde lo vamos a aplicar todo eso? Depende del tipo de fenómeno psíquico que es de lo que se trata en nuestro caso. Y entonces tenemos que tener una epistemología o fundamentos para caracterizar de manera rigurosa en forma teórica a los fenómenos psíquicos específicos, para después avanzar a la metodología y la técnica. Yo sé que esto por ahí es mucho palabrerío, pero es bueno que ustedes lo sepan. Y hagan un cuadrito. Yo les recomendé a ustedes que pueden acceder a un libro de mi autoría, que es el de está escrito para trabajo social, pero que está en la parte primera todo esto que yo estoy diciendo para luego aplicar a trabajo social. Bueno, todo esto que estoy diciendo ahora nosotros tenemos que hacer para aplicar a consultoría psicológica. Así que si quieren ayudar, se pueden acceder a ese libro. El libro está en la nube. Creo que ya les mostré o les comenté, pero les recuerdo. No lo tengo ahora a la mano, ya cuando lo tenga se lo voy a mostrar. A ver si está en algún lugar, lo tenía por ahí. Bueno, oportunamente voy a mostrarles, pero es fácil de encontrarlo. Cuando uno lo busca, como en este momento, uno no lo encuentra, pero ya voy a tener la posibilidad de mostrárselo. Desgraciadamente se me ha escapado, se me ha jugado lo que yo tenía preparado en su momento para mostrarles. Bueno, entonces me he frustrado y voy a intentar que para la próxima, aunque ustedes creo que ya lo conocen, y acá lo tengo a la mano. Miren, este es el libro. Este es el trabajo social, dice, el trabajo social es un síntoma del capitalismo. Esto lo pueden bajar ustedes de los sitios donde se publican de manera frecuente. Está mi nombre, Antonio López. El trabajo social es un síntoma del capitalismo. ¿Para qué es esto? Esto es, si quieren acceder, si no después nosotros le podemos dar una parte, para acceder a qué? Para este campo, trabajo social, pero que sirve para todas las disciplinas. Eso lo hace un epistemólogo, ustedes saben, es una de mis debilidades y de mi profesión, en donde uno puede visualizar el cuadro en la última parte del libro, en la parte de la técnica. Ahí está el cuadro, que no lo encuentro, así que, como ven, soy un fracaso en términos de encontrarlo, lo que busco. ¿Vieron que dice lo que busca encuentro? Bueno, yo lo que busco no lo encuentro. Bueno, después les voy a decir la página exacta para no perder tiempo ahora, de dónde está, de alguna manera allí ilustrado. Acá está. Miren, está en muchos lados, pero uno de esos está en la página 338. En la página 338 van a ver un cuadro, este cuadro que tiene 3×3, y ahí está
estas referencias, que ahora no quiero demorarme en eso, pero que tiene que ver con los fundamentos epistemológicos, los procedimientos metodológicos y los recursos de la técnica, ¿sí? Y entonces tienen ustedes cómo es una disciplina, en este caso la nuestra, qué objeto es, cómo es el método, es el mediador que decía recién, corresponde a la investigación propiamente dicha, y la técnica son los recursos. Eso hace a la profesión. Lo digo rápido, no para que lo retengan ahora, sino solo para que conozcan la fuente. Acuérdense, suben donde sea oportuno, si no lo saben después se lo menciono. Ahí está el libro, y en la página 338, en la página 338 van a encontrar el cuadro que le hago mención. Y si ustedes acceden, van a ver que ahí está la explicación. Yo no pretendo que ustedes tengan eso, pero si quieren, los que quieren de alguna manera ahondar en eso, ahí encuentran. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes ese cuadro sí lo ubiquen, este cuadro sí lo ubiquen del 3x3 y allí se guíen. Como ayuda nada más, ¿eh? Entonces, se toma ahora después de este desvío, porque todas las carreras tienen la obligación de someterse a ese momento, Yo ya lo vi en una clase anterior, por eso no quiero detenerme. Como estoy haciendo la científica general, les hago recordar nada más. Entonces, ¿qué tipo de fenómeno psíquico? Y a ese tipo de fenómeno psíquico, abordarlo bajo las exigencias de la ciencia. Esto es una introducción, esto corresponde al comienzo, y señala lo que vamos a hacer durante los 3 años. Porque en primer año vamos a dar fundamentalmente una introducción con mucha teoría, pero después, cuando en segundo año ya tengamos claro de qué se ocupa la consultoría psicológica, porque el primer año es fundamentar lo que es y lleva todo un tiempo largo, y es lo que estamos viendo, ya en segundo año tenemos que tener claro. ¿Para qué? Para que en tercer año sepamos qué tienen que hacer ustedes como profesionales. Todo esto es lo que vamos a recordar durante los 3 años. Entonces, ahora simplemente, entonces, volviendo a aquel amor ausente, les recuerdo. Epistemología, fundamentos teóricos, científicos. Metodología, procedimientos. Es decir, siendo fiel hacia teoría, ¿cómo puedo encontrar el camino que me lleve a lo que yo quiero aspirar? Eso es la metodología del procedimiento. Pero para ir a los fenómenos, para ir a la práctica, para ir a los bifes, ahí necesita la técnica, que es lo tercero. Esos son los recursos. A lo largo de los 3 años, nosotros vamos a ir viendo los fundamentos epistemológicos, los procedimientos metodológicos y los recursos de la técnica ¿de qué? De nuestra disciplina, de la consultoría psicológica. Y que nos va a servir, va a ser clave y fundamental para diferenciarnos de la psicología. Ojo que los psicólogos tienen la ley, ¿se acuerdan? Ustedes tienen que saber lo que es la psicología para saber que esto no es psicología. Y después decir qué es esto. Luego está el psicoanálisis, tal como lo hemos visto. Tampoco es el psicoanálisis, aunque el psicoanálisis va a ser muy importante para nosotros. Lo vamos a ver en segundo año. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se ocupa de fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva, igual que la consultoría. Entonces tenemos que aprender de él, saber que eso no es y luego mostrar lo que sí es la consultoría psicológica. Todo esto que estoy diciendo, Roger no lo hizo. Ni Roger ni Menem lo hicieron, ¿eh? Entonces, como ellos no lo hicieron, como Roger no lo hizo, no nos basta Roger para esta carrera. Hay quienes se empecinan en que con Roger es suficiente, es un papelón, una vergüenza. La verdad que da vergüenza ajena eso. Porque recuerdan ustedes la crítica que nosotros estamos haciendo. Crítica quiere decir análisis, ¿eh? No quiere decir simplemente criticón. La crítica nosotros hacemos a Roger porque el concepto de empatía no da salida científica.
¿Se acuerdan? Y que el concepto de afecto, en cambio, que viene a ocupar el lugar, esto es posterior a Roger, obviamente, Roger no tiene la culpa de esto, porque esto se descubre, ya dijimos, después de la Segunda Guerra Mundial, y Roger de anterior, de 50 años antes. Surge entonces, esto ya lo desarrollamos, una introducción, y vamos a desarrollar largamente, sobre todo en el segundo cuatrimestre. Surge entonces la posibilidad de encontrar una forma de preguntar de la mano de la ciencia de qué tipo de fenómenos psíquicos se ocupa la consultoría, que no se confunde para nada, recuerdan, con el tipo de fenómenos psíquicos que se ocupan los psicólogos, que advertimos tantas veces, que los tipos de fenómenos psíquicos está más ligado al psicoanálisis, ya lo vamos a ver, pero que tampoco del psicoanálisis no tiene que haber un tercer tipo. ¿Se acuerdan que decíamos? Tercer tipo, acuérdense. Yo les hincho con eso, que ni el marido ni el amante, para que se acuerden nada más. Tercer tipo, tercer tipo, tercer tipo. Tercer tipo de fenómeno psíquico, ese va a ser de la consultoría. Primer tipo de la psicología, prohibido, por ley. Segundo tipo del psicoanálisis. Ah, interesante, porque es muy parecido, vamos a aprender de él, pero no es. Todo esto lo vamos a ver durante el segundo cuatrimestre, y vamos a desembocar en el primero de segundo año, porque recién ahí vamos a estar en condiciones de poder decir, Roger tenía razón como pregunta, aunque no tenía la respuesta, lo cual lo convierte verdaderamente en un aporte fenomenal. Hoy sí tenemos la respuesta y tenemos la obligación de postular cuál es la respuesta científica que permite que la consultoría psicológica sea una disciplina y una profesión, y que no se confunda para nada, al contrario, establezca clara diferencia con la psicología y con el psicoanálisis. Todo eso es una tarea larga por hacer. Yo le estoy anticipando nada más. Ojalá se entusiasmen. Por lo tanto, entonces, lo único que vamos a dejar definido y claro es las condiciones que debe satisfacer este tipo de fenómeno psíquico, que permite identificarlo como un tipo de fenómeno psíquico diferente, decíamos antes, al de la psicología, porque ese no puede ser, y como un tipo de fenómeno psíquico mucho más parecido, por lo tanto beberá más de él que el psicoanálisis, pero que tampoco debe ser, para recién entonces nosotros desplegar con fundamentos el tercer tipo de fenómeno psíquico, que sí va a corresponder a la consultoría psicológica. ¿Ven lo que nos queda por delante? Que es arduo, pero importante y apasionante. Entonces, lo que nosotros pretendemos en esta primera etapa, que estamos ya llegando a su síntesis final, que comienza ahora, está comenzando, es que ustedes tengan claro eso. Porque ustedes tienen la obligación, lo hemos dicho en su momento, de saber que esto no es psicología, señores. ¿Se acuerdan por qué? En la Argentina, en Buenos Aires, la ley del psicólogo y la cantidad de psicólogos que hay, que andan buscando para matar a los consultores psicológicos que no tienen claro lo que dicen. No en ustedes van a tener claro lo que dicen. Entonces es sumamente importante eso. Después viene el psicoanálisis, que la vamos a ver largamente el año que viene, van a ver qué apasionante que es, porque ahí sí encontramos como una fuente fiel que le va a servir de manera decidida para que en nombre de la ciencia exista la consultoría psicológica, porque se ocupa de fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva, igual que la consultoría. Y cuando ya hay alguien que se ocupa de algo igual, hay que aprender de eso y después ver que no sea lo mismo. Y entonces sí, el año que viene, porque tenemos que ir lento por el programa que sabiamente contempla estas condiciones, empezar a tener los fundamentos teóricos para desembocar finalmente el segundo año a ubicar a las tres disciplinas, para que tomemos lo que nos sirve de la primera, que es la psicología, pero que no puede ser, de la segunda, del psicoanálisis, pero que tampoco es, pero está más cerca, y entonces sí la tercera. Respondo acá entonces a esas preguntas que son pertinentes
porque a veces mi explicación no es lo suficientemente claro frente a este panorama que es necesario que sea complejo, pero no confuso. Acuérdense, la pregunta entonces, ¿quiénes son ustedes? ¿Son psicólogos disfrazados sin fundamento? No. Pero ¿y entonces por qué están allí a veces hablando de la psicología y del psicoanálisis? Porque nos ocupamos de fenómenos psíquicos. Pero no son los fenómenos psíquicos que se ocupa la psicología ni el psicoanálisis. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son? Y ahí ustedes, para poder responder a esa pregunta, ¿se acuerdan? Tienen que ya tener claro que no son los de la psicología, por lo tanto van a tener que conocer bien lo de la psicología. Solo teóricamente. Tampoco del psicoanálisis, pero como son muy parecidos, tienen que tener mucho más conocimiento. Para mostrar que no es, pero que sí tiene mucho en común y por lo tanto uno se lo lleva. Y recién entonces la tercera respuesta. La consultoría psicológica se ocupa de fenómenos psíquicos que no pertenecen a la psicología ni al psicoanálisis, pero que son, y eso tienen en común con esta disciplina, fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva, pero que no son los fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva de la psicología con psicoterapia, que es el amor, que no son los fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva del psicoanálisis, que es el deseo, y que por lo tanto entonces tiene que encontrar los fundamentos del tercer tipo de fenómeno psíquico de naturaleza afectiva, que no siendo ni el amor ni el deseo, satisfaga la exigencia de cientificidad, que tiene que ver con el concepto de empatía, pero no es el concepto de empatía porque eso fue un error rogeriano, pero que sin embargo tiene que satisfacer el planteo rogeriano porque si no no sería consultoría, pero introducir los fundamentos teóricos, epistemológicos, es decir, científicos, que justifican la existencia de la tercera disciplina. Ahí vamos a situar a la consultoría psicológica. Todo esto es lo que vamos a recorrer. Por esto es una síntesis. Este largo recorrido es obligatorio, pero además necesario. ¿Se acuerdan que dijimos? Porque primero es obligatorio porque tenemos que saber los conceptos centrales fundamentales de la psicología con psicoterapia para no confundirlo y tenemos que, si nos preguntas tenemos que responder. Esto no es psicoterapia y tal cosa y tal. Eso lo tienen que saber. ¿Se acuerdan? Lo mismo con el psicoanálisis, aunque ahí, vuelvo a decir, tenemos mucho en común y vamos a resolver muchas cuestiones. Eso lo vamos a ver en el primer cuatrimestre del año que viene. Miren ustedes cuánto falta. Y después, recién después, decir, esto sí. Ahora sí. Esto le pertenece exclusivamente a la consultoría psicológica. Y eso justifica que exista esta tercera disciplina, que no debe rendirle pleitesía para nada a la psicoterapia a los psicólogos con, tampoco al psicoanálisis, aunque somos mucho más respetuosos por todos los conceptos que nos aportan para facilitar la canalización de la tercera disciplina. Bueno, ya estamos entonces desembocando en nuestra síntesis final. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de la carrera, pero sobre todo esto es lo que abre la tarea que vamos a realizar en el segundo cuatrimestre. Porque en el segundo cuatrimestre vamos a hacer dos cosas, recuerden. Vamos a hacer, a partir de la crítica, despiadada, porque científica, a lo que es la concepción, nosotros llamamos ortodoxa, que es, diríamos, la que es más fiel a Roger, pero profundamente equivocada, lamentablemente. Porque toman a un Roger que ya el propio Roger ni siquiera lo sostiene. Pero es para ser fiel a los conceptos rogerianos, creyendo que con eso uno introduce una nueva disciplina que no sea ni psicología ni psicoanálisis, y se equivocan. Porque eso no nos lleva
y los lleva a quienes lo hacen a hacer una pseudo psicoterapia que le pertenece a la psicología, a una pseudo profesión que lo único que lograron hacer es que los psicólogos anden persiguiendo a los consultores psicológicos que postulan a esa manera de sostener los fundamentos de la consultoría. Ustedes no se preocupen lo que yo les estoy advirtiendo, pero sepan que existe. Hay instituciones que siguen explicando la consultoría de esa manera y es un absurdo, porque está prohibido. Y por eso los psicólogos los persiguen. Porque esto no es una psicoterapia, ni es otro tipo de psicoterapia. La palabra psicoterapia está prohibida. Contesto algunas preguntas que me hacen. Nada de psicoterapia. Psicoterapia de los psicólogos. Está prohibido al consultor decir que hace un tipo de psicoterapia distinto. No, psicoterapia pertenece al psicólogo. Y en todo caso decir que estamos más cercanos a la clínica psicoanalítica. ¿Por qué? Y porque la clínica psicoanalítica se ocupa de un fenómeno análogo, más parecido, aunque diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender más de lo que es la clínica psicoanalítica para tomar lo que nos sirve y luego mostrar la diferencia. Este esquema, por favor, recuerden, uno lo puede formular así. La consultoría psicológica tiene algo en común con la psicología y la psicoterapia, pero es diferente. ¿Qué es lo que tienen en común? Que se ocupan de fenómenos psíquicos, pero de un tipo de fenómenos psíquicos que no son los de los psicólogos. Y seguimos. La consultoría psicológica tiene algo en común con el psicoanálisis. Mucho más en común con el psicoanálisis y con la psicoterapia de los psicólogos. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se ocupa de fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva exclusivamente. Pero es el deseo inconsciente, por lo tanto eso no se puede ocupar el consultor psicológico. Pero sí acompañará tomando lo que tenemos en común para luego mostrar el tercer tipo de fenómeno psíquico de naturaleza efectiva, que no es el amor, que es propio de la psicología y la psicoterapia, y que no es el deseo, que es propio del psicoanálisis. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es? La respuesta es paciencia. La ciencia exige paciencia, porque no podemos ir directamente si no nos apoyamos en Roger, porque queremos que sea consultoría psicológica donde el padre fundador sea Roger, pero al mismo tiempo, como Roger no nos dio esa respuesta, demostrar que es coherente con la propuesta rogeriana, pero al mismo tiempo nos señala un camino diferente al de la al de la psicoterapia, de la psicología y a la clínica psicoanalítica. Esta argumentación yo sé que puede ser tediosa, pero tienen la obligación los consultores psicológicos, la obligación de tener este camino que recorrer. Saber que no es psicoterapia, decir y explicar. Saber que no es psicoanálisis, aunque tiene más en común, y aprender del psicoanálisis al mismo tiempo mostrar la diferencia, para recién entonces, en el tercer momento, y esto va a ser en la última parte del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, y sobre todo va a ser en segundo año, donde tenemos la obligación de desplegar la especificidad de la consultoría psicológica, pero paciencia. Paciencia que nos lleva a buen puerto. Paciencia que nos va a permitir formarnos de acuerdo con la ciencia y sin que nos cuestione nadie, con argumentos específicos, legítimos y científicos de lo que es la consultoría psicológica como disciplina y como profesión, y la diferencia que guarda con la psicoterapia y con la clínica psicoanalítica. Esta es una síntesis que nos está señalando que ya estamos entrando en la última unidad, que es la articulación con el segundo cuatrimestre. Salud, primero de todo. Después, no el dinero, el amor. Y tercero, el dinero, que a veces se vuelve primero. Nos seguimos viendo. Hemos terminado completando la clase interrumpida y con ello abrimos
A la próxima. Nos seguimos viendo. Todo con afecto. Adiós.